¿Qué tal se os da forjar dados? Sí, sé que suena raro, pero de esto trata este Dice Forge que tengo delante. Un juego que realmente es casi un deck building, un juego de construcción de mazos, pero no será de mazos, sino que será de dados. Tiene un despliegue precioso, una cuna maravillosa que nos permitirá tener todo organizado y sacarlo rápidamente a mesa, y un juego que es sencillo de entender y que nos entrará mucho por la vista y también por sus mecánicas. Tengo aquí delante el despliegue. El juego realmente consta de una serie de rondas, pueden ser 9 o 10 según el número de jugadores, en las cuales los jugadores tendrán que obtener recursos y gastarlos para conseguir puntos de victoria. Cada jugador tendrá su marcador que medirá recursos de oro, de piedra solar y de piedra lunar, además de puntos de victoria, y tendrá dos dados que son diferentes, dado de luz y dado de oscuridad. Estos dados proporcionan esos recursos, puede ser oro, piedra solar, piedra lunar o incluso puntos de victoria. Además, habrá una serie de cartas que proporcionarán efectos especiales y dados o caras de dado para ir mejorando, ir forjando esos dados con mejores caras y así obtener más recursos durante la partida. Pero no nos olvidemos que lo que nos hará ganar son los puntos de victoria que veis en las esquinas de las cartas. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo, los jugadores en su turno, tengo aquí preparado para 4 jugadores, podrán, realizarán 4 pasos muy rápidos. El primer paso es lanzar los dados, que lo harán todos los jugadores en el turno de todos los jugadores, es decir, en mi turno yo tiraré mis dados y mis rivales también, y en el turno de los rivales ellos tirarán los dados y yo también, todos tiraremos los dados en todo momento. Obtendremos los recursos que nos salga en la tirada, al principio originalmente o inicialmente nos saldrá bastante oro, iremos subiendo los recursos, y después podremos hacer una de dos, o gastar el oro comprando caras de dados para mejorar nuestro dado, quitaremos alguna cara, compraremos alguna, la que queramos, esta por ejemplo, quitaremos la cara del dado y colocaremos la que queramos, por supuesto, y del dado que queramos, y colocaremos la nueva, que nos dará pues más recursos. Pues esa es una opción, o la otra será comprar alguna de estas cartas, que tendrán su coste, de la misma manera que las caras de dados se pagan en oro, las cartas se pagan en piedra, en recursos de piedra lunar o de piedra solar, incluso hay una que necesita pagar piedra solar y piedra lunar, es la carta que más vale. Las cartas nos proporcionarán puntos de victoria para el final de la partida y efectos que pueden ser inmediatos, como los del relámpago, o pueden ser permanentes, de rueda dentada, que ejecutaremos en el turno. Vale, pues es poco más que esto. Los jugadores primero lanzarán los dados, luego si tienen algún recurso, los lanzarán todos además, y luego el jugador activo, solo él, si tiene algún recurso de rueda dentada, una hazaña que haya conseguido en su zona, por ejemplo esta carta, si yo la he comprado y la tengo en mi zona, podré ejecutar siempre en cada turno que me toque a mí, podré ejecutar esto, que es pues volver a lanzar un dado o lo que sea. Y luego haré una acción, una de dos, o esta, la que yo prefiera. Por último puedo, si lo deseo, pagar 2 recursos de piedra solar, si tuviese, para realizar una segunda acción, y no hay más, ¿vale? Como máximo 2 acciones, que nuevamente esa segunda puede ser o esto o esto. Así iremos comprando cartas que nos darán puntos de victoria, comprando caras de dados que nos permitirán obtener más recursos, va un poco en plan todo hilado. Conseguiré oro inicialmente, gastaré el oro en mejorar mis dados, y con los dados mejorados que me darán más recursos, podré obtener mejores cartas. Incluso tengo caras de recursos combinados que me permiten escoger pues uno de varios, o incluso tener, si tienen un más, tener todos. Y algunas cartas me dan caras de dados especiales, como estas dos, por ejemplo, en esta partida. Tienen caras especiales que se consiguen, como veis, con el icono de la carta, que harán pues cosas un poquito más espectaculares, como multiplicar el resultado del dado, obtener distintos recursos o copiar caras de dado. Incluso hay algunas especiales que nos permiten, algunas cartas como esta o esta, que nos permitirán almacenar pues más oro o más recursos. Así iremos jugando todas las rondas, cada vez que todos los jugadores hayan sido jugador activo avanzará una ronda, y cuando lleguemos al final se acabará la partida, 9 o 10 rondas según el número de jugadores, y el que tenga más puntos de victoria entre los que haya conseguido en la partida, más los que le otorgan todas las cartas que haya comprado a lo largo de la misma, que tendrá en su zona, será el ganador. El juego incluye varios mazos de cartas para poder dar rejugabilidad variable, lo cual está muy bien, y como veis tiene todo un despliegue muy visual y muy bonito. Decir que los jugadores empiezan con 2 dados y siempre van a tener 2 dados, nunca tendrán más ni menos, eso sí, podrán mejorar sus caras. Esto es este Dice Forge. Si queréis saber más en detalle cómo funciona, no os vayáis, que lo vemos a continuación. Como buen juego de dados, lo primero que tenemos que tener presente son precisamente los dados. Puede que a simple vista parezcan 2 dados iguales, pero hay 2 dados diferentes para cada jugador, un dado de luz y un dado de oscuridad. Las caras son un poco distintas, ahora os las especifico más, pero fijaos en los bordes, el núcleo, lo que es el armazón plástico, estas caras se ponen y se quitan en el dado, pues el armazón plástico es diferente. Hay un dado más claro, que será el dado de la luz,
y un dado, si consigo quitarle la cara, a veces no es sencillo, ahí está, un dado más oscuro, que es el dado de la oscuridad, ¿veis? Si los veis juntos seguro que notáis la diferencia. Vale, pues cada jugador empezará con un dado de luz y un dado de oscuridad. La diferencia básica es un par de caras sobre los beneficios, los recursos, ahora os los cuento, que otorgan. Digamos que el dado de luz, además de dinero, oro, proporciona un recurso de luz, y el dado de oscuridad, además de dinero, oro, proporciona un recurso de oscuridad y también proporciona puntos de victoria, 2 puntos de victoria. Bueno, pues junto con los dados tenemos esta, no sé cómo llamarle, esta especie de carpeta que viene con una goma para cerrar, para que no se escape, y ahora entenderéis por qué, que determina una sección que todos los jugadores tendrán digamos, a su alcance, es como el mercado central. Esta es la sección de templo y esta es la sección de jardín, que básicamente es lo mismo. Bueno, pues dentro de esta lámina se puede sacar, aquí tenéis un acceso, eso no tiene nada, aparece este tablero, esto vamos a dejarlo aparte, que si lo dejamos así guardado ya está preparado para todas las partidas, para las siguientes partidas. Además esto se colocará sobre la propia caja del juego, sobre la cuna, pero para que sea más sencillo ahora no tengo aquí la cuna, pero básicamente se coloca encima de la cuna para que quede un poquito más alto y un poco más accesible. Fijaos que lo que tenemos aquí, que representa además esto mismo, es para que sepamos cómo ordenarlo cuando lo guardamos, son caras de dado. Vale, estas fichas se pueden coger y se pueden intercambiar con nuestros dados. Nos dice el manual que podemos utilizar una para hacer palanca y quitar una cara y poner otra. De esta manera vamos cambiando las caras de nuestros dados, forjando nuestros dados, de ahí el nombre del juego, como si de un deck building se tratase, pero con dados. Vale, ¿qué opciones tenemos? Pues en este juego básicamente hay 3 tipos de recurso. Uno es el oro, lo veis por aquí, son estas caras amarillas. Los dados empiezan con un lado de oro, el dado de la luz, excepto una de sus caras, es decir, tiene 5 caras con un dado de oro, y el dado de oscuridad tiene 4 caras con una pepita de oro, con un recurso de oro, ¿vale? El recurso de oro sirve básicamente para comprar caras de los dados, es decir, nos permite mejorar nuestro dado, es lo que pagaremos para mejorar. Y fijaos que a veces nos da más oro. Yo puedo pagar 2 pepitas de oro, 2 recursos de oro para comprar una cara de 3, o 3 para comprar una cara de 4, ¿vale? Estas caras, por supuesto, se pueden coger. Cuando se acaben, se acabaron, claro, no hay más opción, no se reponen nunca, siempre están así. El segundo de los recursos es el recurso de la luz, la piedra solar, que es el rojo. Nuestro dado de la luz empieza con una de sus caras, son 5 de oro, y una con un recurso de 1 solar. Vale. Podemos comprar más caras, con 3 de oro podemos comprar otra cara de 1, o con 8 de oro podemos comprar una cara de 2. Si cogemos esta, pues una de nuestras caras podremos ponerla, o incluso la propia de 1, pero bueno, lo suyo sería quitar oro, porque al principio nos hará falta, pero luego nos empezará a sobrar un poco, ponerle una cara de 2 y así tendrá más recurso de luz. Y el tercer recurso es el recurso de oscuridad. Nuestro dado de oscuridad empieza con una de sus caras dando un recurso de oscuridad, que tiene forma de luna y es en color azul. También podemos ampliar ese recurso con 2 de oro, cogiendo otra cara de 1, como esta, o con 6 de oro, cogiendo caras de 2. Hay un lado más que el dado de la oscuridad tiene, que os decía antes, que es el recurso de puntos de victoria. Esto es lo que nos hará ganar al final de la partida, y tenemos algunas caras que nos proporcionan puntos de victoria, como esta de 8 de oro, que nos da 3 puntos de victoria, hay 4, y una de 12 de oro que nos daría 4 puntos de victoria. Bueno, además de los recursos básicos, veis que hay algunas caras especiales, son muy intuitivas. Tenemos caras, por ejemplo, como esta, que tiene un más, tiene 2 recursos y un más, que nos da un punto de victoria más un recurso de sol, de piedra solar. Por tanto, si ponemos esta cara en uno de los dados, si nos sale este resultado, tendremos las 2 cosas, punto de victoria más un recurso de sol igual que este. Tenemos uno que da 2 de oro más un recurso de luna, y tenemos uno que no tiene un más, sino que tiene una interrogante que indica que podemos escoger uno de oro, uno de sol o uno de luna, solo uno de los 3, el que queramos en cada momento. Y también tenemos una cara especial aquí de 6 de oro. Luego tenemos aquí otros que nos permiten escoger entre el 3 de oro o 2 puntos de victoria, y aquí tenemos alguno más que nos permite pues, escoger entre 2 recursos de cada. Este que tiene un más en el medio, escoger uno de cada, es decir, uno de oro, un punto de victoria, uno de sol y uno de oscuridad. Y este nos permite obtener 2 de victoria y 2 lunares, porque tiene un más. Por último tenemos una sección, la sección de jardín, que os decía, es esta inferior, que no tiene oro, como veis, no tiene oro para comprar. Esto se consigue con algunas cartas que veremos a continuación. No estarán disponibles en todas las partidas, solo en aquellas en las que tengamos alguna de estas cartas. Por ejemplo, en la primera partida, o en la partida introductoria, digamos, pues tendremos esta opción y podremos conseguir estas caras. Estas tienen un significado especial, por ejemplo, pues permite replicar la cara de otro jugador, la cara del dado, claro,
o nos multiplica por 3 el otro dado. Si ponemos una de estas caras de por 3 en un lado y tiramos los dados y obtenemos un por 3 como este y 2 puntos de victoria, pues obtenemos 6 puntos de victoria, 2 puntos por 3. Vale, como veis, esto permitirá que nuestros dados vayan incrementándose, teniendo mejores caras. Eso sí, siempre tendremos 2 dados nada más, así que hay que jugar bien con las caras para hacer los dados como queramos, no vamos a conseguir más dados. Las caras que quitamos de nuestro dado las dejaremos en nuestra zona, no se devuelven aquí. Por tanto, una vez que alguien las compra, bien sea con oro, bien sea con cartas especiales, esto va quedándose vacío y ya no se podrán recuperar. Aunque el jugador que la haya comprado luego la quite para cambiarla por otra, la dejará apartada, no se recuperan nunca. El segundo componente importante del juego son las cartas. Y además tenemos un tablero precioso, como veis, para situar un montón de mazos. Fijaos que estos son mazos que se colocan. Voy a empezar por el tablero. Este tablero, que es así de 2 alas y que va a continuación del jardín, aquí se colocaría la caja con el jardín que os acabo de enseñar, el jardín y el templo. Vale, luego en la preparación lo vemos entero. Pero tiene, digamos, su uso es por esta zona de aquí, por esta parte. Este tablero representa 7 islas. Cada isla tiene 2 mazos de carta. Esta isla tiene estos 2 mazos, esta isla tiene estos 2 mazos, 2, 2, 2 y 2, y la última, la más grande, tiene 3 mazos. Fijaos que están divididos en sol y luna, digamos, o luz y oscuridad. Este lado es el lado de la luz, y tenemos una isla donde hay, digamos, 2 mazos que tienen un valor de recurso, ahora os explico esto con más detalle, de 1 punto de recurso luminoso, de piedra solar. Una segunda isla con unas cartas de recurso de precio 2 y de precio 3, de recurso de luz, precio 4 y precio 5, y en el otro lado oscuridad, 2 de precio 1, precio 2 y precio 3, precio 4 y precio 5, y la isla central, o la más grande, tiene el recurso de valor 6 o de coste 6 de la oscuridad, el valor de coste 6 de la luz, y por último, una carta más importante, digamos, o la más valiosa, no la más importante, que es una combinada de 5 más 5, ¿vale? Los 2 recursos, luz y oscuridad. Las cartas en sí tienen, digamos, todo muy bien indicados, son bastante, digamos, intuitivas. Vale, antes de contaros cómo van las cartas, deciros que cada carta tiene en la esquina el coste para que sepamos dónde va. Vale, esta es de coste 1, además la ilustración continúa, porque aquí pudiera ser en cualquiera de los 2 sitios, pero fijaos que esta ilustración continúa, ¿vale? Para que sepamos entonces dónde van. Esta es la de 1 de oscuridad, esta también, esta es la de 2 de oscuridad, de 3 de oscuridad, de 4, de 5. En el juego vienen un mazo de cada, digamos, estos que veis aquí expuestos, son 4 cartas iguales siempre, bueno, justo esta no me vale, 4 cartas iguales, tenía el mismo dorso y tienen un puntito azul. Esto quiere decir que son las recomendadas para la partida inicial. Pero tenemos un segundo juego de mazos, de cartas, 4 iguales también, que no tienen ese puntito azul. Vale, simplemente las podemos cambiar. Por ejemplo, en vez de colocar esta de 6 solar, de recurso luminoso, podemos colocar estas, que también es 6, bueno, perdón, en vez de este de 6 de oscuridad, colocaríamos este de 6 de oscuridad. Vale, cambiamos uno por otro. Así podemos variar nuestro juego y colocar, aquí tenemos el de 3 de oscuridad, etc. Podremos colocar así las cartas que queramos, podemos cambiar, usar este mazo completo de punto azul, usar el otro mazo sin punto azul o mezclar como queramos. Lo único importante es que hay que respetar los valores. Vale, con el tema de las islas, más o menos entendido, os explico cómo van las cartas. Las cartas, además de una ilustración muy chula, la verdad es que son muy bonitas, indican, por un lado, los puntos de victoria que nos otorgarán al final de la partida, que será lo que nos hace ganar, 0, 2, 2, 6, 12, 4... Vale, incluso esta es la más valiosa, 26 puntos de victoria, fijaos, es mucho. Vale, algunas tienen más, otras tienen menos, todas indicadas en la esquina con esta hoja de laurel. Y tienen un efecto, ¿vale?, que viene aquí indicado. Hay 3 tipos de efecto. Uno es que no tenga efecto. Las cartas que no tienen efecto, como esta, o como esta, otorgan sobre todo puntos. Es decir, esta carta otorga 12 puntos. Fijaos que las otras son 6, 4, 8... Vale, esta otorga 26, esta otorga 14. Son las que más puntos otorgan, pero realmente no hace nada más que otorgar puntos. No tienen un efecto, digamos, de uso. Luego tenemos cartas con un rayo, con un relámpago, como veis, estas. Son cartas de efecto inmediato. Cuando yo consigo esta carta, resuelvo este efecto y se acabó. Ya está, me quedo la carta porque al final me dará los puntos de victoria, pero el efecto lo resuelvo una vez. Por ejemplo, esta que veis aquí me da esa cara de por 3 que os comentaba hace un momento en el templo, o en el jardín en este caso, que es este yelmo. Pues me da la multiplicación de por 3. Vale, si nos fijamos en el jardín, voy a acercarlo, aquí la cara de por 3 tiene el icono de esta misma carta, ¿vale?, para que sepamos que van relacionados. Pero bueno, que con la carta ya sabemos cuál es la cara de por 3 del dado.
Vale, esta, por ejemplo, nos permite tirar los dos dados 2 veces, que nos quedamos con lo que nos salga, vamos acumulando lo que nos salga, digamos, y ya está. Luego os enseño cómo se resuelven los dados, pero digamos que es inmediato. Y tenemos un tipo de carta que es con una rueda dentada, como esta, por ejemplo, y esta, que también tiene aquí la rueda dentada. Estas cartas de rueda dentada, cuando las cogemos, su efecto se puede usar durante el turno en cada turno, es decir, me permite en este caso lanzar un dado una vez, eso que se llama recompensa o bendición menor, me permite hacerlo una vez en cada turno. O esta, por ejemplo, me permite cambiar 3 recursos de oro por 4 puntos de victoria, pues me permite hacerlo una vez en cada turno. Eso es el uso real de las cartas. Si usáis el mazo de no iniciación, el mazo avanzado, podemos encontrar un icono más, que es este icono del reloj de arena. Es un icono, digamos, permanente. Esto quiere decir que, parecido al de la rueda dentada, nos lo quedamos, pero en vez de ejecutarlo una vez cada turno, como en la rueda dentada, lo ejecutamos si se da este caso. Si se da lo que aquí pasa, es decir, en este caso es cada vez que se expulse un jugador, 3 puntos de victoria, o cada vez que expulsemos nosotros, 3 puntos de victoria. Es como un efecto de rueda dentada, pero que no lo disparamos nosotros voluntariamente, sino que depende de cuando se ejecute, digamos, si se cumple la condición para ejecutarse. Bueno, pues todas las cartas dispuestas, la parte del centro del tablero representa el contador de rondas que empieza en 1 y puede acabar en 9 o en 10, en 9 es para 2 y 4 jugadores, en 10 es para 3 jugadores, el juego va lógicamente de 2 a 4. Aquí tenemos el indicador, ronda 1, ronda 2, ronda 3, ¿vale? Y vamos dando la vuelta entera hasta la 9 o hasta la 10. Y además tenemos una sección donde empiezan los peones de los jugadores. Este es el peón negro que empieza aquí, el verde, el azul y el rojo o naranja. Los peones también se irán colocando en distintas islas para poder comprar las cartas. Vale, como veis, cada isla tiene un hueco. Y fijaos que solo tiene un hueco, es decir, si yo estoy aquí, estoy ocupando estas 2 cartas. Luego veremos el turno. Si otro jugador quiere entrar aquí, tendrá que echarme y me devolverá a la isla inicial, digamos, por haberme echado. Y eso conlleva una penalización, pero luego lo vemos. Vale, hay alguna carta especial. Por ejemplo, esta carta nos permite, es una carta inmediata, nos permite comprar este trozo de cartón. Dentro de un momento os explico para qué vale. Es el cofre. O esta carta también es especial cuando la cogemos, fijaos que también tiene el relámpago, no nos da puntos de victoria, pero por la parte de atrás tiene un contador de oro. Se coge en conjunción con esta ficha y nos permitirá ir, digamos, acumulando oro aquí 2 veces, luego os la explico con un poco más de detalle, para conseguir puntos. Así que, como veis, también hay alguna especial. Pero lo normal es que la carta tenga por el otro lado o bien nada, como veis, está vacío, porque son cartas que no nos otorgan nada. Algunas de las del relámpago, la mayor parte de las del relámpago tampoco tienen nada, porque digamos su uso es inmediato, la cogemos, resolvemos y ya está, nos la quedamos solo para los puntos. Y las de rueda dentada, en la parte de atrás, tienen el efecto, tienen el icono de la rueda y tienen el efecto, de manera que sabemos que tenemos ese efecto disponible en nuestro turno. Por supuesto, los jugadores también tendrán material propio. Todos tendrán un tablerillo que, como veis, es muy chulo, con agujeros, para colocar unos zacachips. Ahora mismo os indico cómo funcionan, digamos, cómo se colocan, pero cada uno recibirá su tablerillo. Hay 4 con la imagen del héroe, que va por colores, este es el material del jugador negro. Recibirá su peón, como ya os acabo de enseñar, que irá en el tablero de islas para moverse entre las islas o en la parte central, así que no lo usaremos directamente. Recibirá los 5 zacachips y colocará los zacachips en cada uno de los medidores de los recursos. Estos medidores son también muy intuitivos y digamos que iremos desplazándolos durante la partida. El primer medidor mide oro, va de 0 a 12, eso quiere decir que si llegamos a 12 de oro ya no podemos seguir subiendo, si conseguimos más oro lo habremos desperdiciado. Luego tenemos el medidor de piedra solar, que llega hasta 6, lo mismo, se irá desplazando para conseguir más, llega solo hasta 6, también lo que pasa aquí se desprecia. El medidor de piedra lunar, que llega hasta 6, y luego el medidor de puntos de victoria. Los puntos de victoria se pueden conseguir con las cartas al final de la partida, tal como os he dicho, cada carta otorga puntos, o durante la partida, cuando los dados, por ejemplo, el dado de la oscuridad nos otorga puntos, o si tenemos alguna cara nueva, hemos mejorado algún dado con alguna cara, que nos dé puntos de victoria. Pues así podremos ir aumentando los puntos de victoria aquí. Y es el típico medidor de unidades y decenas. El medidor de arriba nos indica unidades del 0 al 9 y el de abajo decenas, de manera que si quiero poner 25, pues tengo 20 más 5. Si ahora consigo 7 puntos más, subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y como le he dado una vuelta, subo el de arriba, y ahora tengo 32, 25 más 7, 32. Si llegamos a 99, o sea, lo siguiente sería 100, tenemos disponible unas fichas de 100 para indicar que hemos pasado de 100 y empezamos a contar, así tendría 132, ¿vale? Es difícil pasar de 200. Fijaos que por el otro lado no tienen nada.
Vale, además de esto hay unos huecos muy bien diseñados. Aquí tenemos huecos para los dados. Os he dicho que cada jugador empieza con 2 dados que podrá ir mejorando, es la gracia de esto. Vale, durante el juego tirará los dados, que obtendrá unos resultados y los colocará en esta zona. Como veis, tiene ya un hueco para los dados, vale, da igual cuál sea cuál, para que tengamos siempre visible qué resultado nos ha salido. Estos dados nos otorgarán distintos recursos. Si yo tiro los dados y me sale este resultado, acabo de obtener un recurso solar, con lo cual lo subiré aquí, y un recurso lunar, lo subiré aquí. Si los tiro y obtengo pues una tirada como esta, subiré 2 de oro. Vale, y si me saliese pues una tirada como esta, sería 1 de oro y 2 puntos de victoria, que subiría aquí. Vale, como os digo, cuando llego hasta arriba, pues pierdo los recursos que me pasen, que coja de más. Pero os decía que había una carta, esta carta concretamente, que nos otorgaba este trozo de cartón. ¿Vale? ¿Para qué sirve este trozo de cartón? Para colocarlo aquí y tener más 1, más 2, más 3 y más 4, ¿vale? De oro, de piedra solar y de piedra lunar. Hay 4 de estos, pero no es uno para cada jugador. Hay 4 porque hay 4 cartas que nos otorgan esto. El mismo jugador puede comprar varias veces la misma carta, si los demás le dejan, y podrá ir aumentando esto hasta 4 veces como máximo, ¿vale? No están reservados uno para cada jugador. También os decía que había otra carta especial, que es esta del martillo, que nos permite por el otro lado llevar una cuenta de oro. Esta carta se coloca aquí, como veis hay una hendidura para dejar la carta y tiene aquí como un desvío, aquí está todo muy bien pensado. ¿Veis? Que hace como una cuenta. Esto va en conjunción con esta ficha. Cuando compramos esta carta colocamos la ficha aquí. Ahora, además de subir oro por aquí, podemos, en vez de subirlo aquí, subirlo por aquí. ¿Vale? Si llegamos hasta el final la primera vez, la ficha marca un 1, tendremos 10 puntos de victoria. Le daremos la vuelta a la ficha para indicar el 2, lo pondremos abajo y podemos seguir. Si llegamos a subir todo este oro por segunda vez, claro, si lo subimos aquí no lo subimos aquí, es como una inversión. Si llegamos por segunda vez arriba con la ficha en el 2, 15 puntos, pues 10 y 5 más. Y una vez hecho eso, se descarta, ya no podemos hacerlo más veces. Eso sí, podemos comprar otra copia de esta carta para ir poniendo más cuentas. Por último, los jugadores tendrán, o uno de los jugadores tendrá la ficha de jugador inicial. Esta ficha la mantiene el mismo jugador toda la partida. Simplemente servirá para indicar quién ha sido el primero y ese jugador marcará el comienzo de una nueva ronda que os explicaré a continuación. Si hemos recogido todo bien en la caja, preparar la partida no será complicado. Pondremos el templo con todas las caras, tal como viene, digamos, indicado en su funda, con todas las caras del propio templo y del jardín, aunque haya cartas que no vayamos a usar, por ejemplo en esta partida que es la de introducción, la de los puntos azules, estas caras no las vamos a conseguir, no vamos a jugar con ellas, pero están ahí, siempre están ahí, que así es más cómodo. A continuación pondremos el tablero, pondremos los mazos, he puesto, como digo, los del puntito azul, pero podríais poner los que queráis, siempre que respetéis el coste. Y bueno, poco más, si ponemos el indicador de rondas en 1 y los peones de los jugadores, pues cada uno en su color. Los jugadores cogerán su tablero, se sorteará el jugador inicial y cada uno tendrá 2 dados, uno de luz y uno de oscuridad, tal como os he dicho. El de luz tiene todas las caras de 1, excepto una que tiene 1 de piedra solar, y el de oscuridad tiene todas las caras de 1 me refiero de 1 de oro, excepto una cara que tiene 1 de piedra lunar y una cara que tiene 2 de puntos de victoria. ¿Vale? Los jugadores se quedarán con sus 2 dados disponibles y colocarán todos los indicadores en 0, con una excepción. Según el número de jugadores, variaremos el oro inicial, el número de cartas y el número de caras de dados. En una partida de 4 jugadores como esta, tendremos 4 cartas en cada mazo. Si fueran 3 jugadores, habría 3 cartas, 2 jugadores, 2 cartas. El número de caras de dado en cada sección, como veis, es de 4. Si fueran 3 jugadores, también serían 4, pero si fueran 2 jugadores, habría que quitar 2 caras al azar de cada sección. Y el número de rondas, ya os he dicho que cambia, 2 y 4 jugadores, 9 rondas, con 3 jugadores, 10 rondas. Vale, pues una vez que eso definido, hay que subir el oro. El jugador inicial, el que le toque ser el jugador inicial, empezará con 3 de oro. El segundo empezará con 2, el tercero con 1 y el último empezará sin oro. Puede sonar raro, normalmente es al revés, el último tiene más oro porque al ser el último pues tiene desventaja. En este juego veréis que no, que ir, digamos, de último tiene cierta ventaja porque tendremos más recursos, por eso empezamos con menos oro. Todo dispuesto en la mesa, realmente no es más que esto, podemos empezar a jugar. El turno de juego es realmente sencillo. En cada una de las rondas, hasta la ronda 9 o la ronda 10, según el número de jugadores, los jugadores lanzarán sus dados y luego el jugador activo realizará alguna acción. Cada jugador será jugador activo una vez por turno hasta que se complete la ronda. Es decir, en una partida de 4 jugadores, primera ronda, el jugador activo será, pues, por decir, el jugador azul.
se lanzarán los dados, luego será el jugador activo, bueno, hará sus cosas, el naranja se lanzarán los dados y hará sus cosas, luego el negro lanzarán los dados todos y hará sus cosas, y luego el verde se lanzarán los dados todos y hará sus cosas. Cuando los 4 hayan sido jugador activo, movemos este indicador de ronda a la ronda 2, y eso lo sabremos porque si el jugador inicial es bueno, en este caso el negro para que coincida, que es el que tiene la ficha, actuará el negro, luego el verde, luego el azul y luego el naranja, por ejemplo. Cuando me vuelve a tocar a mí que tengo este marcador de jugador inicial, nos acordamos de, oye, soy el inicial, hay que mover esto. Por eso tienen la misma forma, digamos, en la misma ilustración. Bueno, ¿cómo va entonces cada ronda? La ronda consta de 4 pasos y son bastante sencillos y bastante directos. Esto puede dar un poco de parada nada más que cuando tenemos que forjar un dado, que es cambiar una cara, porque hay que estar poniendo y quitando. Pero una vez que le pilléis un poco el truquillo, es rápido. Primera fase del turno, primer paso del turno. Todos los jugadores, no solo el activo, vamos a suponer que el activo es el negro, que es el jugador inicial, todos lanzarán los 2 dados y recibirán los recursos, todos, ¿vale? Los colocaremos aquí y recibiremos los recursos, en este caso 2 de oro, cada jugador los que le salgan sus tiradas. Por eso, ser el último tiene cierta ventaja. Si yo soy el jugador inicial, tiro los dados, obtengo los recursos, 2 de oro, y ahora tengo que gastarlos, ahora os lo explico. Pero el segundo jugador, por ejemplo el verde, ha tirado sus dados y ha obtenido recursos en el turno del negro y ahora lo hará en su propio turno, con lo cual podría tener, digamos, el doble de recursos. El tercero lo hará 3 veces, podría tener el triple, y el cuarto 4 veces, podría tener el cuádruple. Por eso el último empieza con menos oro que el primero empezaría con 3 de oro, y con esta tirada, pues 2 más, estaríamos en 5. Vale, por eso el último tiene menos oro. Me diréis, bueno, todos están tirando 4 veces, el negro tira 4 veces, porque tira en su turno, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Sí, todos tiran 4 veces y reciben los recursos 4 veces en la ronda, correcto, pero los recursos se gastan cuando eres jugador activo, con lo cual el primero solo podrá gastar los recursos que le salgan en su tirada, mientras que el segundo podrá gastar los que salgan en la tirada del anterior y en la suya, y el tercero los que le haya salido en las 2 anteriores y en la suya, y el último gastará los recursos que le haya salido en las 4 tiradas. Vale, creo que más o menos se entiende el porqué esta división de recursos iniciales. Bueno, pues importante, el primer paso, lanzar los dados y obtener recursos todos los jugadores siempre. Segundo paso, solo el jugador activo puede decidir utilizar sus efectos de rueda dentada de las cartas que ya tenga. Inicialmente no tenemos ninguna, ahora os lo explico. Tercer paso, solo el jugador activo puede hacer una de entre 2 cosas, y solo una. O bien forjar su dado, mejorarlo, comprando alguna cara, para ello tendrá que invertir su oro. Por ejemplo, puedo gastar 3 de oro en comprar una cara que me dé 4 de oro, y puedo gastar, pues como tengo 5, bueno, a ver si no se me mueve mucho, como tengo 5 puedo gastar pues 2 más, si quiero, en comprar una que me dé pues una piedra lunar, ¿vale? Es decir, yo puedo gastar todo mi oro en una única acción, comprando varias cosas. La única restricción es que no puedo comprar 2 veces la misma cara en el mismo momento, no podría comprar 2 veces pues 2 piedras lunares, que serían 4 de oro y aún me sobraría 1. Eso no puedo hacerlo. En otro turno más adelante sí que puedo volver a comprar la misma cara, pero en la misma compra no. Vale, cuando hago la compra simplemente escojo de qué dado quiero cambiar esas caras, ¿vale? La que yo quiera, podemos utilizar esta como palanca, y la que quito, como os decía, la dejo en mi zona, no la devuelvo nunca. Y dejo el dado con la cara que acabo de comprar. Bueno, podría cambiar, si quiero, las 2 caras en el mismo dado, ¿vale? Eso es a mi elección, y podría quitar la cara que yo quisiera. Por ejemplo, podría quitar esta o cualquier otra, ¿vale? Lo ideal es quitar pues las de 1 de oro porque tenemos muchas más. Y ponemos la de 4, ¿vale? Aunque yo coloque los dados así, no me estoy llevando estos recursos, simplemente es para indicar lo que he comprado, ¿vale? Esa es una opción posible. La otra, si no queremos hacer esto, sería intentar conseguir una hazaña heroica, que son estas cartas. ¿Cómo? Me muevo a la sección que quiera y pueda pagar y me llevo la carta. Vamos a suponer que en el avance de la partida yo ya tengo determinados recursos, ¿vale? Voy subiendo recursos. Pues ahora es mi turno, tercer paso. Yo puedo, como os digo, puedo, por ejemplo, ir a un hueco como este y comprar, como tengo 5 recursos de piedra lunar, comprar esta carta de 3. Vale, descontaría 3 recursos, cogería la carta, si hay, puede que ya no queden, hay 4 copias en una partida de 4 jugadores, pero si alguien ha comprado, como no hay límite, yo puedo comprar varias veces la misma carta, igual no quedan, pues si no quedan no puedo comprarla, bueno, pues me la quedo. Si tiene un relámpago, hago esto, ejecuto, digamos, el efecto, lanzo los dados, bueno, de hecho este concretamente sería todos los jugadores menos yo lanzan los dados y yo me quedo con 2 de esas caras, escojo pues esa y avanzo esos recursos. Es instantáneo, así que la dejo en mi zona, boca abajo, fijaos que no tiene nada especial, ¿vale? Así que la dejo en mi zona.
Sin embargo, si compro una carta con rueda dentada, por ejemplo esta, ¿vale? Imaginemos, pues tenía 5 de piedra lunar, pues gasto 2, me llevo esta. Esta no me proporciona ningún efecto inmediato, pero la dejo en mi zona por el lado de la rueda dentada, en 2 montones. ¿Por qué? Porque a medida que voy comprando cartas que no hacen nada, o cartas de efecto inmediato que resuelvo cuando las compro, las voy dejando aquí para indicar que no es nada, simplemente tengo cartas que me darán puntos. Pero según voy comprando cartas con rueda dentada, las voy apilando, ¿vale? Para saber que puedo ejecutar estos efectos. Ahora hago la segunda ronda para que lo veáis. Vale, y el cuarto paso del turno, el cuarto, después de hacer o una cosa o la otra, ¿vale? El cuarto paso sería si quiero ejecutar una segunda acción, pero para ello tengo que pagar 2 recursos de piedra solar, siempre piedra solar. Si los tengo y quiero gastarlos, puedo gastar 2 y volver a hacer una acción, que puede ser o esta, pero solo una vez, ¿vale? Aunque tuviese 6 recursos de piedra solar, puedo gastar 2 en repetir, más bien en hacer una segunda acción, pero ya está, no puedo gastar otros 2. Hecho eso, se acaba mi turno como jugador activo e iré al siguiente. Ahora todos volvemos a lanzar los dados, yo incluido. Vale, ahora mis dados ya están mejorados, podría salirme una tirada pues mucho mejor y obtener pues en este caso 5 de oro. Pero no voy a poder gastarlos porque ahora el jugador activo es el verde, que haría su turno. Cuando todos hayamos hecho el turno, me vuelve a tocar a mí, como tengo la ficha, movemos esto y empezamos una nueva ronda. Los jugadores pues puede que estén por ahí esparcidos. Vale, segunda ronda, os lo hago rápido para que veáis que cambia respecto a la primera. Primer paso, simplemente volvemos a lanzar los dados, todos obtenemos los recursos, como veis, uno de oro y una de piedra lunar, uno de oro y una de piedra lunar. Y ahora el segundo paso del turno es, si tengo cartas de rueda dentada, puedo ejecutarlas. Esto es lo que se llama una bendición menor, ¿vale? Cuando se lanzan los 2 dados se llama bendición divina. Cuando es una bendición menor se lanza un solo dado. Bueno, pues esta rueda dentada me dice que puedo coger uno de mis dados y volver a lanzarlo. Y obtengo inmediatamente ese recurso, 1 de oro. Es decir, he obtenido los recursos por los 2 y ahora uno más. Y esta me dice que puedo escoger, en este momento, como es rueda dentada, puedo hacerlo en mi turno, puedo escoger un recurso, el que yo quiera, y subirlo. Por ejemplo, pues uno de piedra solar. ¿Vale? Tercer paso del turno, lo que os decía, o compro cara gastando oro, o gasto recursos solares o lunares para comprar cartas. Y aquí queda la última puntualización que me faltaba. Si yo me quiero mover a un sitio, a una isla ocupada, tengo que echar al jugador que está aquí, porque solo cabe uno. No pasa nada, puedo echarlo, yo puedo echarlo, lo coloco en la inicial, y ahora podría comprar la carta, por ejemplo esta, pagando 4 de piedra solar, podría comprarla, ¿vale? No me da nada, la dejo en mi zona, bueno, me da puntos al final, pero el jugador al que he echado tiene una bendición divina, es decir, cogerá sus 2 dados, el jugador verde, solo él cogerá los 2 dados, los lanzará y obtendrá esos recursos inmediatamente. Por tanto, echar a un jugador de una zona implica darle recursos. Vale, pues así seguimos jugando todos los turnos hasta que se nos acabe la ronda, perdón, la partida, bien sea en la ronda 9ª o en la ronda 10ª. Acabada la partida nos queda puntuar, además de los puntos de victoria que hayamos conseguido durante la propia partida, que con algunas caras de dados, como veis, pueden conseguir puntos de victoria con algunos cambios. Al final cogeré todas las cartas y sumaré los puntos, 6 puntos, 14, 8, 14... Incluso las que tienen rueda dentada también me darán puntos, 4, 2, algunas dan 0, eso sí. Y subiré mis puntos de victoria para indicar quién es el que tiene, bueno, para indicar, digamos, la suma total de los puntos de victoria que tengo entre cartas y demás. Al final, el que tenga más puntos ganará la partida. Si necesitáis esa ficha de 100 para sumar todas las cartas, pues para eso están. Bueno, ya habéis visto un juego que realmente no es difícil de entender, es bastante directo, si tenemos claro pues los recursos y las cartas, cómo funciona cada cosa, y que sí que nos hará estrujar un poco el coco. Los turnos son rápidos, con poco pie a paralizarnos, con poco AP, aunque sí que el hecho de andar quitando las caras puede hacerse un poquito más lento. Pues esto es este Dice Force, que además tiene una cuna brutalmente buena para colocar todo, luego recogeremos todo esto en la cuna y estará listo y disponible para la siguiente partida, que además es un juego que saldrá bastante fácilmente a mesa. Es un juego que se tercia a tener más expansiones, así que estaremos atentos a ver qué nos depara el futuro de Dice Force.